Y mientras leemos, como siempre les digo, la idea de esta lectura inicial es tratar de captar la mayor cantidad de información posible del texto para después irla desmembrando. Dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana a través de tu palabra, y queremos, Señor, tener oídos receptivos, Señor. Queremos tener corazones preparados para recibir tu palabra. Queremos, Señor, tener un espíritu de mansedumbre, Señor, un espíritu de sujeción a tu voluntad perfecta. Y rogamos, Señor, por eso que hagas tu voz diáfana en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a que por medio de tu palabra podamos entender tu voluntad. Ayúdame a interpretar correctamente este texto. Ayúdame, Señor, a exponerlo, Señor, con fidelidad. Ayuda a la iglesia a que sea edificada a través de esta porción de las Escrituras. Te rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que glorifiques tu santo y bendito nombre y que tu pueblo sea edificado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, como ya hemos venido viendo, ya hemos visto 2 iglesias anteriores. Ya vimos la iglesia de Éfeso y ya vimos la iglesia de Esmirna. Hoy nos corresponde la iglesia de Pérgamo. Como ya les he dicho anteriormente, nosotros entendemos que según el Apocalipsis no habían 7 iglesias nada más. O sea, no podemos decir que eran solamente 7 iglesias lo que había en toda Asia, sino que Dios escoge a estas iglesias en específico para ponerlas como tipo de otras iglesias. O sea, cada iglesia puede de manera general ser enmarcada o ser puesta dentro de una de estas iglesias. Por ejemplo, esta iglesia local debe caber en el patrón de una de estas 7 iglesias, así como cualquier iglesia debe caber o debe entrar en el patrón de una de estas 7 iglesias. Vimos a la iglesia de Éfeso, si recuerdan, una iglesia de mucho conocimiento bíblico, una iglesia que la funda Pablo, una iglesia en donde Apolos, que dice que era un varón poderoso en las Escrituras, fue maestro ahí en esa iglesia. Estas personas sí eran inteligentes, esta gente no predicaban agua azúcar, esta gente sabían lo que estaban hablando, tenían dominio de las Escrituras, pero se enfriaron. Y ese conocimiento no fue suficiente como para retener amor entre ellos. El amor se les fue, lo dejaron ir. Y eso es lo único que Dios les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vemos a Esmirna. Esmirna es una iglesia que está en la miseria. Los judíos le han hecho la guerra a esta iglesia, les han entregado personas, han acabado con ellos, le han quitado sus posesiones, están en la total miseria, y sin embargo Dios declara que esa es la iglesia que es rica, porque es rica en el sentido espiritual, aunque vivía en la misma miseria. ¿Ok? Ahora viene Pérgamo. Pérgamo es una iglesia que tiene un pequeño problema, y un pequeño problema que es bastante grande. Vamos a primero ubicarnos en contexto. Recuerden, como siempre, que cada carta o cada mensaje a una de estas iglesias tiene una estructura definida. Primero se le hace una encomienda al ángel de la iglesia o el mensajero de la iglesia. Después se hace una descripción del carácter de Cristo. Después se hace una alabanza a las buenas cualidades que tiene la iglesia. Después se hace una censura o un regaño a los defectos que tenía la iglesia. Después se hace una corrección. Después se hace una amenaza.
y después por último se termina con una promesa. Esta iglesia sí tiene los 7 elementos. Aquí sí los podemos ver cuando vimos a Esmirna. Recuérdense que Dios no regaña a Esmirna. Esmirna no tenía ningún defecto a la vista de Dios. Dios no la regaña, al contrario, lo que la anima y la exhorta a que siga como va. Sin embargo, Pérgamo no. Pérgamo sí tiene los 7 elementos y aquí lo vamos a ver uno por uno. Vamos primero a ubicarnos en el contexto cultural. ¿Qué era Pérgamo? Bueno, Pérgamo, al igual que Esmirna y al igual que Éfeso, es una ciudad que también está muy bien ubicada cerca del mar, en la provincia romana de Asia Menor. Y de hecho fue seleccionada para ser la capital de Asia Menor. Estaba Asia Menor y otra porción de Asia. En Asia Menor, como decir, en esa región de Asia Menor, Pérgamo había sido seleccionado. Fue seleccionado durante algún tiempo como la capital de Asia Menor. Esto trae como consecuencia, como capital, obviamente, que el Imperio Romano tiene mucha presencia en esta ciudad y tiene mucho poder en ella. Por tanto, también hay un gran culto a los emperadores. Aquí los cristianos están en serios problemas porque hay que rendir adoración a los emperadores. Y los cristianos siempre se caracterizaron por decir que Cristo es el Señor, mientras que para rendir culto al emperador había que decir que el César era el Señor, que el emperador era el Señor, a lo cual ellos se negaban. Ellos tenían problemas. También esta ciudad, que también era muy preciosa, y dicen que una de sus características es que ellos lograron armonizar la naturaleza con el desarrollo. O sea, ¿se acuerdan de cuando vimos Esmirna, que era tan colosal que dice que tenía hasta una calle de mármol y todas esas cuestiones? Aquí no es tanto así. Ellos tienen grandes construcciones, pero ellos logran hacer un equilibrio entre tener matas y tener jardines y también tener grandes estructuras. Ellos logran combinar esto. Es una ciudad muy bonita, pero tiene problemas con respecto al culto a los dioses griegos. Por ejemplo, tiene un templo enorme dedicado a Zeus, en el cual se le ofrece incienso los 365 días del año. Tiene otro templo dedicado a Esculapio. Esculapio es el dios griego de la medicina. Es este famoso emblema que ustedes ven en todo el sistema de salud, no solamente cubano, a nivel mundial. Se han preguntado, han visto en los consultorios de antes, ponían este signo, y que también los médicos se lo ponen en sus anillos cuando se gradúan, que es como un báculo que tiene enredado una serpiente. Bueno, pues esa serpiente es la deificación. Obviamente en la Biblia esto es cuando las serpientes empiezan a envenenar a los israelitas, y Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y el que mira a la serpiente va a ser sanado. Ahora, la cultura pagana adopta esta misma imagen, pero no con buenos fines, no con el fin de recordar, por ejemplo, a Cristo, porque la Biblia lo utiliza como un tipo de Cristo. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que mire a Él en fe no se pierda, mas tenga vida eterna. No, esta gente cogen esa misma representación y la hacen un Dios, lo llaman el Dios de la medicina, y lo empiezan a adorar. Hay una fuerte adoración también a Esculapio, y obviamente ahí la serpiente no es tipo de Cristo. Ahí, en este contexto, la serpiente es tipo obviamente de Satanás. Aquí está representando al mismo diablo. Dice que había una gran combinación de medicina con brujería. ¿En qué sentido? Las personas enfermas las traían al templo de Esculapio, le daban a tomar cosas para la medicina, pero también los hacían, por ejemplo, los hacían acostarse en el templo y dejar que unas serpientes les caminaran por arriba, les pasaran por arriba, para que Esculapio, a través de esas serpientes, hiciera una sanidad. O sea, es como que decir: te doy la pastilla, pero igual tienes que curarte el mal de ojo y curarte el empacho, porque hay que hacer brujería junto con la pastilla. No sé si me entienden. Era una combinación de esos dos elementos. Ahora bien, esta ciudad, o esta localidad, tiene también algo muy bueno. ¿En qué sentido? Bueno, la ciudad de Pérgamo era conocida por su gran biblioteca. Tenían la segunda biblioteca más grande que existía en el Imperio Romano. Solamente después de Alejandría venía la biblioteca que tenía la iglesia de Pérgamo. Estas personas, de hecho, se considera que de ahí, de Pérgamo, es donde salen los pergaminos. Por eso viene el nombre de pergamino. Antes de que existiera el pergamino,
se escribía, se sacaba de los árboles una corteza de madera que fácilmente se descomponía con el tiempo, había que escribir ahí, pero eso había que estarlo renovando constantemente porque se echaba a perder muy rápido. Sin embargo, en Pérgamo ellos desarrollan una nueva forma de escribir en pergaminos que básicamente ellos utilizan, si mal no recuerdo, no sé si es el cuero, la piel de algún animal, no recuerdo exactamente ahora, y ellos cogen eso, lo estiran y le hacen un proceso, y ahí empiezan a escribir y lo enrollan, y eso es más duradero, eso sí dura mucho más tiempo. Por tanto, ellos se hacen famosos también, esta ciudad, porque ellos inventan lo que se conoce, ellos revolucionan esta arte de la lectura y todas estas cuestiones al inventar los pergaminos. Por tanto, es una ciudad culta. Dice, estuve leyendo que tenían aproximadamente 200,000 ejemplares de libros. Imagínense, tenían muchos libros, tenían una biblioteca que era inmensa. Es un pueblo que está acostumbrado a leer filosofía. Esta gente están acostumbrados a estudiar. Es un pueblo culto, pero obviamente una cultura muy secularizada, no es una cultura cristiana. Habiendo dicho esto, vamos entonces a adentrarnos en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12, la parte A, vemos la primera estructura, el primer aspecto de las estructuras de las cartas. Hay una encomienda al mensajero de la iglesia y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Ya lo sabemos, es el pastor, es el mensajero, es el que da el mensaje de parte de Dios. Dios le está hablando, le está diciendo al pastor, dile a la iglesia de parte mía esto que te voy a decir yo ahora. Él es el mensajero, él es el que repite lo que Dios le dijo. Esa es la encomienda al ángel de la iglesia. En segundo lugar, vemos ahí mismo en el versículo 10 la descripción del carácter de Cristo, descripción de Él mismo. ¿Qué descripción utiliza Él? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuerden, ya hemos visto 2 mensajes anteriores, Éfeso y Esmirna, que cada vez que Él utiliza una descripción de su carácter es porque esa misma descripción la va a usar después para contrarrestar los errores que está teniendo la iglesia. Ya esto ustedes lo saben porque este es el tercer domingo que llevamos en estas cartas. Por tanto, aquí se nos tiene que encender una chispa. Cristo, que le podía haber dicho yo soy el Todopoderoso, o yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, como le dijo a Esmirna, o yo soy el que tiene el trono en el cielo. No, ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy el que tengo una espada de 2 filos que sale de mi boca. Ojo, ya esto nos está dando una pista, y obviamente no voy a adelantar, porque si no tengo ya que empezar a desarrollar más el mensaje más adelante. Lo vamos a ver. Sin embargo, sí vamos a dejar claro qué es la espada de 2 filos que tiene Cristo. ¿Saben lo que es la espada de 2 filos? Es la palabra de Dios. En Hebreos, no lo vamos a buscar porque sabemos el texto. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que penetra el alma y el espíritu también. Esa es la palabra del Señor. Jesús les estaba diciendo con esto, y miren qué intencional, por eso es que hay que estudiar el texto bíblico, y usted no puede decir lo que usted cree, usted tiene que decir lo que es. Él es muy intencional. ¿Qué les estaba intentando decir Jesús? Aunque ustedes son una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde hay muchos libros llenos de palabras sabias de grandes filósofos, sin embargo mi palabra es mucho mejor que todos esos libros que ustedes leen. Es como una espada aguda que tiene 2 filos por los 2 lados y es muy superior a toda esa sabiduría que existe en la ciudad en donde ustedes están. Él está siendo bien intencional con esto. Y después vamos a ver cómo es que la va a utilizar. En tercer lugar vienen los elogios que se hacen a la iglesia, que están en el versículo 13. Al igual que en el mensaje de Esmirna, en algunos manuscritos de los más antiguos, la palabra obras no viene. O sea que en los manuscritos más antiguos dice, yo conozco donde moras. Vendría siendo en los más antiguos. O sea, yo sé, oida es el verbo que viene ahí, no ginosco. Yo sé, tengo información dónde es que tú estás. Y de hecho le dice, yo sé que donde tú estás es donde está el trono de Satanás. No está diciendo, porque se puede mal entender, que en la iglesia estaba el trono de Satanás, como que esta iglesia es una iglesia del diablo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, la iglesia de ustedes está en una ciudad
donde está el trono de Satanás. O sea, yo estoy consciente que ustedes están en un lugar difícil porque ahí está el trono de Satanás. ¿A qué se refiere esta expresión del trono de Satanás? Bueno, como bien les dije anteriormente, puede estarse refiriendo al altar de casi 70, escuchen esto, 70 metros de alto que estaba dedicado a Zeus. Además, la ciudad era el centro del culto a Esculapio, el dios de la medicina, cuyo símbolo es una serpiente, que para los cristianos representaba a Satanás, y además era el centro del culto al emperador. Imagínense toda esa combinación. En esa ciudad se adora al emperador. En esa ciudad se adora a la serpiente, que nosotros sabemos quién es esa serpiente, y en esta ciudad se adora a Zeus. Que obviamente Zeus, según toda esa mitología, viene siendo aquí, no Dios, no el Dios nuestro, sino más bien como el propio diablo, que quiere estar en el monte de los Olimpos. Fue lo que él quiso, dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que él dijo que él era muy precioso, el diablo, y dijo, y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que él quiso ser, semejante a Dios. Él dijo, yo tengo que ser Dios también, y tengo que estar allá arriba en el monte, dice el texto, al lado de las estrellas, ahí pondré mi trono junto a él. Y siempre expliqué una vez que al parecer, porque la Biblia da a entender esto mucho, como que en el cielo Dios está como en un lugar un poco más alto que los demás, y esto para dar a entender la supremacía de él. Y por eso es que generalmente usted ve en el Antiguo Testamento que los altares paganos se hacían en lugares altos, porque el diablo quiere volver a reproducir lo que ocurre en el cielo. Como él no pudo ser lo que él quería ser, igual a Dios, entonces él lo quiere hacer aquí en la tierra, y en vez de hacerte, hazme un altar ahí y mátame qué sé yo, ya 3 brujerías, más bien buscan esta idea de ir a una montaña. Por eso ustedes ven en las brujerías a veces que se van para los montes, en los lugares altos, en la cumbre de la montaña, porque esa es la idea, parece que él tiene del mismo cielo. Dios está arriba en un monte, exaltado por encima de todo, y dice el texto en Isaías 14 y en Ezequiel 28 que él quiso, él dijo, no, yo no puedo estar aquí abajo con la plebe, yo tengo que estar allá arriba donde está él, con la élite, yo tengo que poner mi trono allá arriba, y él es lanzado por su falta de respeto y por querer darle un golpe de estado a Dios mismo en el cielo. Ahora, esta es la idea de Zeus. Zeus está allá arriba en el monte del Olimpo. Si se han visto la película de Hércules, Zeus está en el monte del Olimpo, o sea, él es el dueño de todo el Olimpo y él está allá arriba. Este es lo que quiere el diablo. O sea, estamos en medio de una iglesia en donde el diablo es centro de adoración, en donde hay cultura, pero una cultura secular, filosófica, que va en contra de la corriente cristiana, y en donde, para más rematar, se adora al emperador y se es fiel al imperio romano. Esto es lo que está diciendo Cristo cuando Él les dice que yo sé que donde tú estás está el trono de Satanás. También le dice que a pesar de que Él sabe que están en un lugar difícil, la iglesia tiene algo bueno. La iglesia retiene el nombre del Señor, dice el texto en el versículo 13, retiene el nombre del Señor. O sea, estas personas sí están convertidas, no son una iglesia falsa, es una iglesia que retiene todavía la sana doctrina, es una iglesia que no ha negado la fe. De hecho, lo dice más adelante, no has negado mi fe, retiene el nombre, se sigue identificando con Cristo y no niega la fe de Cristo, a pesar de que eso le puede costar la vida. Y miren cómo Él lo deja claro, ni aún. Y este aún es un adverbio de tiempo que significa todavía. Lo que está diciendo, aún o todavía, cuando mataron a Antipas, en vez de ustedes salir corriendo y decir, no, ustedes se mantuvieron firmes ahí y yo los estoy alabando por eso, lo que les está diciendo. Cuando mataron a Antipas, que fue un mártir, ustedes se mantuvieron todavía firmes ahí, a pesar de que están en el trono de Satanás. Ustedes están viviendo ahí donde está el trono del diablo. Se mantienen firmes, eso es bueno. Él los está alabando por eso. Sin embargo, en el versículo 14, ya comienza el regaño, versículos 14 y 15, y aquí obviamente es donde más nos vamos a detener. En el versículo 14 dice, pero, se los he dicho 500 veces se los repito, pero siempre da contraste. Si se está hablando de algo bueno y viene un pero, lo que viene atrás siempre es algo malo. O si se está hablando de algo malo y alguien dice un pero, ya usted sabe que lo que viene atrás es bueno. Siempre después del pero viene lo contrario a lo que se estaba diciendo. Se está alabando, ustedes se mantuvieron firmes pero ya viene la parte mala. Pero, y miren lo que dice, tengo unas pocas cosas contra ti.
Y uno pudiera decir, aleluya, son pocas, hermano, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Unas pocas cosas contra ti. Hermano, es verdad que eran poquitas cosas las que tenían, pero ustedes van a ver lo que tenía esta iglesia. Dice que tienes ahí, un adverbio del lugar. ¿Ahí dónde? En la iglesia. Ubíquense ahora en la iglesia local. Esa iglesia local donde ellos se reunían, en la casa de no sé quién o en el patio de no sé quién, donde ellos se reunían, dentro de su membresía, y esto es lo que Dios está regañando, esto es lo que a Él no le gusta, yo tengo contra ti que tú tienes ahí, los tienes ahí, ¿a quiénes? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y para más rematar dice, y también siempre añade, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, la que yo odio. Esa doctrina la odio. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es el problema de esta iglesia? El problema es de carácter ¿qué? ¿De carácter qué? ¿Es un problema de carácter moral? ¿Es un problema de carácter... ¿De qué es el problema? Exactamente. El problema de esta iglesia es doctrinal. Por eso dice, tengo poquitas cosas. O sea, el problema no es de fidelidad, ellos están siendo fieles. Matan a Antipas y ellos se mantienen ahí, no niegan el nombre. No es de fidelidad el problema. El problema no es de que ellos están en carnalidad, que están fornicando, están adulterando, aunque estas personas sí. El problema aquí es un problema de doctrina. ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo contra ti, iglesia de Pérgamo? Que hay dos doctrinas distintas que se parecen mucho, que tú tienes gente dentro de la congregación que tú sabes que ellos no piensan correctamente y tú no haces absolutamente nada por corregir eso ni por enderezar eso. Por eso dice, tengo poquitas cosas, pero tremendo problema. Vamos a entender un poco más el contexto. ¿Quién era Balaam? ¿Quién recuerda la historia de Balaam? Balac mandaba a Balaam que viniera a maldecir a Israel. Esta era la idea, ¿no? Él le dio la orden y le dijo, ve y maldice a este pueblo, porque este pueblo es bendito, yo quiero que no, que sea maldito. Y dice en la escritura que cada vez que Balaam iba a maldecir a Israel, ¿qué pasaba? ¿Por qué lo bendecía? Y esto es para destrozarle a todos los que creen que Dios es un caballero. ¿Sabes? Dios no va a entrar en tu corazón porque Él es un caballero. Eso es mentira. Miren, dice la escritura que el Espíritu Santo venía sobre Balaam y no dejaba que lo maldijera, lo forzaba y no, Dios es un caballero. No me digas, en serio. Dios le pidió permiso, mira Balaam, déjame entrar un momentico dentro de ti para que tú no, porque yo no puedo obligarte, Balaam, si tú me das permiso, yo puedo entrar y impedir que tú maldigas al pueblo mío. No, eso es una falacia, eso no es así lo que enseña. El Espíritu Santo obligaba a la fuerza, a las malas. Viene el Espíritu Santo, que no es un caballero, que hace su voluntad porque es soberano y no deja que lo maldiga. Varias veces lo intenta, no deja que lo maldiga. De hecho, en un momento, en el camino, vienen y dice que el burro es el que ve al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Eso lo sabemos, es una cristofanía. Es Cristo mismo, antes de su encarnación, se presenta como el mensajero de Jehová, que tiene una espada. Asocien con la iglesia de Pérgamo, ese ángel tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, ahí está Cristo con una espada. El burro lo ve, el burro no quiere caminar, Balaam le empieza a caer a palo, el burro camina, tienes que avanzar y el burro le habla. Y después le son abiertos los ojos y Balaam ve el ángel. Y bueno, conclusiones, no puede maldecir. Ahora, ¿qué hace Balaam cuando él ve que no deja? Pero ahí no queda todo. Cuando él ya no lo puede maldecir,
ellos crean una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que ellos crean? Ellos dijeron, vamos, ok, yo no puedo maldecir a este pueblo porque el Dios, que no es para nada un caballero, me obliga a bendecirlo. Entonces vamos a crear una estrategia. Mire, vamos a coger algunas mujeres moabitas, que son mujeres que son paganas, que son idólatras. Vamos a buscar las mejorcitas, las que tengan mejores cuerpos, las más bonitas, y se las vamos a poner ahí a los varones judíos para que ellas los comiencen a seducir. Y cuando ellas los comiencen a seducir, que se acuesten con ellos, que tengan relaciones sexuales con ellos y de paso que les enseñen a adorar a Baal. Y hermanos, vamos a buscar, no se vayan de ahí de Apocalipsis, pero vamos a buscar en Números capítulo 31, versículo 16. Números capítulo 31, versículo 16. Dice, he aquí es cuando Israel va, para ubicarlos en contexto, aquí es cuando Israel va y se venga contra esta gente de Madián y los matan, pero dice la Escritura que la nación de Israel no mató a las mujeres. Y Moisés le dice, no, ustedes cometieron un grave error. Dice que Moisés, versículo 14, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, mírenlo aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y miren la orden cruda que da, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido carnalmente. Y después dice que a las muchachas vírgenes no, a esas no las matase, pero las que sí habían tenido ya relaciones sexuales ya tenían que ser muertas. Y esta es la razón, no las pueden dejar vivas, porque esta fue la estrategia que utilizó Balaam para que nosotros viniésemos a ser idólatras. Y por lo cual hubo mortandad, ¿sabe? Dios mató gente de la congregación nuestra porque habían varones de Israel que estaban adorando a Baal peor. Nosotros no podemos caer en el mismo error, hay que tomar una decisión drástica. Acuérdense que esta es la ley, aquí no está la gracia todavía. Hay gracia, pero todavía no están bajo la gracia, aquí se manda a matar. Y Moisés dice, no, esas mujeres hay que matarlas, porque eso fue lo que usó Balaam. De hecho, vamos a compararlo ahí mismo con el capítulo 25, versículos 1 y 2. Ahí en Números, busquen el capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo, miren aquí el relato, comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, lo adoraron y comieron. ¿Qué comieron? La comida sacrificada a los ídolos que se hacían en esos rituales. Ya entendimos el contexto. Ahora Cristo está usando esto mismo en la iglesia de Pérgamo, y Él está diciendo, yo tengo contra ti que tú ahí tiene gente que tienen la misma doctrina de Balaam. Hay que entender esto. En estos cultos que se hacían a Zeus o a Esculapio o a cualquier otra de las deidades griegas, había siempre un denominador común. ¿Cuál era el denominador común? Había mucha comida, que toda era sacrificada a los ídolos, y había sexo, orgías con mujeres. Formaba parte del sistema de adoración de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Que dentro de la iglesia habían personas que enseñaban que usted podía ser cristiano y ser salvo aunque fuera a uno de los cultos que se ofrecían a Zeus, comiera comida sacrificada a los ídolos y se acostara con las mujeres del templo. Sí, ustedes pueden acabar y hacer todo, si ustedes han sido salvos, eso ustedes pueden vivir en pecado, eso era eso. Lo mismo que los nicolaitas. De hecho, la doctrina de los nicolaitas es muy parecida. Dice que la doctrina de los nicolaitas era permitir, tolerar, defender y justificar, incluso proclamar
salvación sin arrepentimiento de pecados como el adulterio, la fornicación o algunas prácticas sexuales como las orgías en los cultos que se hacían. Ellos abusaban de la doctrina paulina de la salvación por gracia de Dios, convirtiendo la gracia en libertinaje y convirtiendo la gracia en una invitación a pecar. Este es el problema de esta iglesia. Por tanto, estamos frente a una iglesia cuyo principal problema es que no bota de la iglesia, no saca, no corrige doctrinalmente a aquellos liberales que creen que pueden vivir sirviendo a los demonios y a Dios y aún así ser salvos. Ese es el único problema que tiene la iglesia. Dos grupos distintos de falsas enseñanzas, dos herejías distintas y la iglesia está pasiva, no se hace nada. Yo lo sé, pero silencio, porque no quiero que se me vaya gente. O quizás porque no tengo el carácter suficiente, no sé, algo así. Eso es lo que está pasando en esta iglesia. Ahora bien, vamos a darle una respuesta bíblica a estas dos cuestiones que tenía esta iglesia. Vamos a darle una respuesta bíblica. ¿Qué pasaría si en esta iglesia pasara algo como eso? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se hace? ¿Hay que ser amoroso? Dios es amor, hay que pasar la mano. ¿O aquí hay que ser drástico y cortar por lo sano, como decimos en el buen cubano? Voy a darles algunas enseñanzas neotestamentarias de cómo debemos nosotros abordar esta situación si esto pasara en esta iglesia. ¿Cómo debe abordar la iglesia? ¿Cómo la Biblia enseña que esto se debe abordar? Primera pregunta, ¿cómo se debe tratar o evitar a un falso maestro? ¿Cómo lidiar con una persona que está en la congregación, ¿no?, que está intentando formar parte de nosotros y que trae una doctrina antibíblica? ¿Qué hacemos? No, nosotros no podemos evitar darle la membresía a esta persona, porque imagínate, está viniendo, o bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya le está aquí. ¿Qué se hace en estos casos? O ponemos un guardia ahí que le diga, no, tú no puedes pasar, tú aquí no puedes entrar, tú olvídate de esto, que este lugar aquí tú no puedes pasar, porque eso tampoco se puede hacer. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a responder esa pregunta. Quédense en Apocalipsis, lo dejan marcado, pero vamos a ir a la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 4. ¿Ya estamos ahí? Primera Timoteo 1, 3 y 4. Miren lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, primero, mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, y eso es lo primero. Segundo, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables. O sea, aquí tenemos, en este versículo, en estos dos versículos, tenemos dos formas de abordar una falsa doctrina en la iglesia. En primer lugar, Pablo está mandando a que el ángel de la iglesia, el pastor de la iglesia, tiene que salirle al frente a esta gente y los tiene que mandar. Tú aquí no puedes enseñar eso. Él tiene que salir al frente, le tiene que dar la cara a este problema. Y esta es la cuestión del pastor. El pastor no solamente alimenta a las ovejas con el pasto, que esto sería lo que estoy haciendo ahora, darles el pasto bíblico para que ustedes crezcan en la fe. Mi segunda función es proteger el rebaño. ¿Cómo lo protejo? Yo detecto una amenaza de una falsa doctrina, de un falso cristiano, de un falso maestro, y el primero que tiene que salir al paso soy yo. Esa es mi parte. Yo salgo y yo no dejo que esa doctrina prospere dentro de la iglesia. Y si tengo que hacer una serie de 30 sermones para explicarle a la iglesia que esa doctrina, aunque el hermano esté ahí sentado, vamos a suponer que el hermano está ahí sentado y el hermano es nicolaíta, ¿qué voy a hacer? No, yo no puedo hablar así porque eso es tirarle puya. No, olvídense de la puya. Aquí lo importante es la iglesia. La iglesia es más importante que una persona. Si se quiere sentir que le estoy tirando puya, te estoy tirando puya. Pero aquí lo más importante es salvarle el pellejo a la iglesia, que Dios me va a pedir cuenta por eso mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hablar de los nicolaitas, aunque me esté mirando, y no lo dejo. Esa es mi función como pastor. Ahora, la iglesia, ¿qué hace? No prestar atención. No prestar atención. De hecho, John MacArthur tiene una predicación donde él habla de algo semejante a esto, y él dice que la manera en la que tú te quitas de arriba, o la manera en la que tú evitas que la falsa doctrina entre a la iglesia, es que la iglesia
ignore al hermano que trae la falsa doctrina. O sea, esa es la idea. Y hermano, ubíquense para que vean que es algo cierto. Vamos a suponer de repente que tú llegas a una fiesta y nadie habla contigo, nadie te invita a bailar, nadie te dice siéntate aquí al lado mío, nadie te saca un tema de conversación. Llega el momento, por muchos planes que tú tengas de establecer, llega el momento en que tú te sientes tan mal que terminas yéndote, porque tú te das cuenta que no encajas donde quiera que llegas. No es que te maltraten, no quiero que me entiendan, no es que no, Dios te bendiga, pero yo ni soy tu mejor amigo, ni quiero que lo seas tampoco, ni me interesa escuchar tu doctrina, ni me interesa que me expliques nada de la Biblia, ni me interesa que vengas a una actividad de la iglesia. Él tiene que notar, el falso maestro, el falso profeta, tiene que notar que la iglesia le está poniendo carácter para que no se sienta bien. Esa es toda la intención. Él tiene que notar que no le prestan atención. Cuando él intenta enseñar, la iglesia es como si me está entrando por aquí, y de hecho yo se lo dejo saber intencionalmente que no me interesa en lo absoluto lo que está enseñando. ¿Ok? Otro pasaje, segunda de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11. Pegadito a Apocalipsis ahí. Segunda de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice claramente, no tiene a Dios, y está hablando de manera cruda. ¿Qué podemos decir de una persona que se extravía de la doctrina? Una persona que tenía una sana doctrina y después se fue. Lo que dice el texto es que nunca tuvo a Dios, no tenía a Dios, por eso se extravió. ¿Ya? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene, lo dice claramente, al Padre y al Hijo. Y ahora te va a explicar qué va a hacer si viene alguien con que no tenga la doctrina esta. Dice, si alguno viene a vosotros, presten atención a esto, que esto es clave. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué hacemos? No importa. Tú y yo somos hermanos en Cristo. No, tú y yo no somos hermanos. Dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, dice el texto, en sus malas obras. Ahí está la manera. Esa es la manera en la que yo lo trato. Yo lo ignoro. Yo no le doy lugar. El pastor lo está atacando constantemente desde el púlpito. La iglesia lo está haciendo sentirse incómodo. La iglesia está haciendo que él se sienta que no es bienvenido, que no es bien recibido. Hay que dejárselo saber con mucho amor, pero hay que dejarle saber que no es bienvenido. No sé si me entienden. Esta es la manera en la que se aborda este problema. Y lo segundo, que es derivado de esto, esta iglesia no estaba aplicando la disciplina eclesiástica. ¿Se acuerdan cuando hablé aquí de la disciplina eclesiástica? ¿Se recuerdan de varios pasajes de la Escritura, como por ejemplo cuando Pablo aborda esta cuestión del muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra? ¿Y qué dijo Pablo? Tengan compasión de él, extiéndanle la mano, porque el que se cree estar firme mire y no caiga. Eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, saquen a ese perverso de entre vosotros. Obviamente es que lo expulsen de la membresía de la iglesia. La excomunión. Después el muchacho se arrepiente y dice, vuélvanlo a recibir. Pero Pablo fue drástico. En la epístola de Gálatas, a mí me gusta mucho eso, porque léanse la epístola de Gálatas para que ustedes vean, hay una parte en que Pablo dice, ojalá y se mutilasen los que los perturban. Pablo dice, ojalá y se mutilasen. Hermanos, eso es lanzar una maldición. Y eso no es raro, porque el mismo Pablo dijo que el que no predique el evangelio que él predica, el tal sea anatema. Y lo que significa en griego es el tal sea maldecido. Fíjense lo drástico que era Pablo. Y cuando llegaron esta gente que estaban intentando judaizar la iglesia de Galicia, ¿qué dijo Pablo? Ojalá y se mutilasen. Ojalá y se mutilasen los que los perturban a ustedes.
Para que ustedes vean hasta dónde llegaba el celo de Pablo por la sana doctrina. La iglesia tiene que imitar todas esas conductas, por muy duras que parezcan, sin dejar ir el primer amor, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Hermanos, cuando uno predica un tema, usted sabe que uno está haciendo énfasis en una cosa y uno se enfoca en eso, pero eso no significa que hay otras cosas que no importen. Aunque yo me esté enfocando en el hecho de decirles que hay que hacerlo sentir mal, eso no significa que hay que perder el amor. Eso no se puede malinterpretar. Hay que amar a esas personas. Lo que pasa es que la iglesia tiene que estar por encima de una persona en específico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? La disciplina eclesiástica, les recuerdo de mi mensaje, no voy a buscar los textos, pero sí les recuerdo los puntos que defendí aquella vez cuando hablé de la disciplina eclesiástica. Tenía un punto en el sermón que decía para qué sirve la disciplina eclesiástica. Y en primer lugar sirve para purgar la mala levadura que quiere contaminar la masa. Y recuerdo que les dije primero a los Corintios 5 del 1 al 13. En segundo lugar sirve para ganar o hacer volver a los hermanos que ofenden. Segunda a los Corintios 2 de 5 al 11. En tercer lugar, para disuadir a que otros cometan ofensas semejantes. O sea, cuando la iglesia ve que se está llevando una forma dura, se está haciendo exigente, los demás cogen temor y tratan de no hacer lo mismo porque saben que se va a castigar o se va a penalizar. Por eso está en 1 Timoteo 5:20, y prevenir la ira de Dios que se puede derramar sobre la iglesia, como dice 1 Corintios 11, del 27 al 34, que habla del contexto de la Santa Cena, donde la gente venía a la Santa Cena a comer, y dice Pablo, ya por eso hay algunos entre ustedes que están enfermos, otros están debilitados y otros duermen. Dios castigó a esa iglesia por no haber puesto una disciplina de decir esto no se puede hacer así, y el que lo haga así no nos va a quedar más remedio que sacarlo, tomar medidas drásticas con estas personas. Miren este pensamiento que me encontré en Facebook, lo compartí en mis estados, sé que algunos de ustedes lo leyeron, no sé quién lo puso, es anónimo, pero dice: si tu pastor no te puede corregir, tampoco te puede pastorear. Así que si estás listo para irte de tu iglesia cada vez que seas corregido, en realidad no estás buscando un pastor ni estás buscando una iglesia, sino estás buscando un lugar en donde tu falta de carácter y tu inmadurez nunca sean confrontados. Lo mismo ocurre, eso se puede aplicar a la iglesia. Si tu iglesia no te puede disciplinar, pues tampoco entonces te puede aceptar en su membresía. Así que si tú estás listo para irte de la iglesia, cada vez que la iglesia intenta corregirte por medio de la disciplina espiritual, en realidad tú no estás buscando una iglesia. Tú lo que estás buscando es un grupo de gente en donde tu falta de carácter y tu inmadurez pasen desapercibidos. Exactamente. Ese era el problema de esta iglesia. Hay falsa doctrina en la iglesia de Pérgamo. No se está expulsando a esa gente. El pastor no está haciendo nada por corregir a esta gente, y estas personas están enseñando a que ellos podían ir al templo de Zeus y hacer orgías allá y comer de lo sacrificado a los ídolos, y después podían venir el domingo en el día del Señor y cantarle a Dios levantando manos santas como si nada hubiese pasado. Ese es el problema de esta iglesia. Por tanto, en el versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis vemos entonces la corrección que Cristo le hace a esta iglesia. La corrección es la siguiente, un solo verbo en imperativo: arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que les está diciendo Cristo? Cambien esa mentalidad de que Dios es amor nada más. Dios también es fuego consumidor. Ustedes no pueden basarse en el amor nada más y tolerar todo, porque eso también es pecado. Cambien la mentalidad de que no podemos votar a esta gente. No, cámbienla, los tienen que votar, los tienen que sacar, les tienen que salir al frente a este problema, porque si no lo hacen, y aquí viene la amenaza, pues si no, obviamente hay una elipsis. ¿Qué es lo que es una elipsis? Él omite información porque se infiere. Pues si no, ¿qué? Pues si no haces esto que te estoy diciendo, lo que se omite, esa parte de hacer esto que te estoy diciendo, esa es la elipsis, se omite porque se entiende el significado sin tener que decir toda la oración. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. Vuelve a salir la espada que él habló antes. Aquí es donde está la amenaza. Y hermanos, incluso esto puede significar
que Cristo, vote al pastor de la iglesia. Fíjense que el texto no lo dice, pero fácilmente se puede deducir del texto. Porque si el pastor es el mensajero, y él es el que tiene que salirle al paso a todas estas cuestiones, y no lo está haciendo, y Cristo está diciendo, voy a venir con la espada de mi boca a corregir este problema en la iglesia, y el que habla la palabra del Señor, el mensaje del Señor, es el pastor. Fácilmente una de las deducciones lógicas que tienes que sacar es que si no haces las cosas como tienes que hacer, o como decimos en buen cubano, si no das la talla, te voy a sacar y voy a poner a otro que sí tenga la valentía que te falta a ti, que use la palabra mía de dos filos y que corte ahí a todos estos nicolaitas. ¿Ok? Dice que Él mismo lo hará. Puede estarse también refiriendo al día del juicio, cuando Él venga, porque la Escritura dice en Apocalipsis que cuando Él venga, dice que sale de su boca una gran espada con la cual hiere a las naciones. Si se está refiriendo al juicio, pues entonces tenemos que entender que esto es una iglesia, que esto ocurre, a la cual Dios la deja. Hay iglesias locales con las cuales Dios no trata. Eso, uno no puede ser ingenuo de pensar que Dios tiene este amor y paciencia por todo el mundo. No sé de qué manera explicarlo, pero la Escritura dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Ahí está hablando de la presencia especial de Cristo. Digo, Cristo no se presenta en todas las congregaciones locales que existen, obviamente, porque hay congregaciones locales que son heréticas, que son herejes. ¿Ustedes se imaginan a Cristo en una iglesia apostólica? Ahí la presencia, ahí estoy yo en medio de ellos. Mentira, y Cristo no está. Eso es una iglesia herética. Cristo no se va a presentar ahí. Cristo no se va a presentar en una asamblea de testigos de Jehová, o un salón del reino, como llaman ellos, porque ahí obviamente no se están congregando en su nombre. No sé si me entienden. No se están congregando como Él quiere, para adorar el nombre de Él como Él demanda. Esto solamente, la presencia especial de Cristo, solamente para las iglesias que están correctamente en la sana doctrina, que son iglesias locales que de verdad están bien delante del Señor. Incluso hay iglesias locales en las cuales en algún momento estuvo la presencia especial de Cristo y después Dios las deja. Y para probárselo por las Escrituras, vamos ahí mismo a Apocalipsis, en el capítulo 3, en el mensaje de la última iglesia, el mensaje de la Odisea. ¿Lo ven ahí? Miren lo que dice en el versículo 20, en el mensaje a la Odisea. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Dónde está Cristo en esa iglesia de la Odisea? ¿Dónde está Cristo? Cristo está afuera. Él lo deja claro. Aquí tienen un ejemplo de una iglesia local en la cual la presencia de Cristo no está ahí. Y hermanos, si usted lee el mensaje de esta iglesia, esta gente se creen que ellos están bien. Miren el versículo 17, lo que ellos pensaban de ellos mismos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta gente se creen que ellos están acabando y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo sabe. Una iglesia ciega. Cristo no está en la iglesia, está fuera. Votaron a Cristo de la iglesia y Cristo dice, estoy, miren la preposición, a la puerta. No dice estoy en la puerta. Hay una diferencia, porque si yo me paro ahí en el dintel, en el límite de la puerta y el portal, yo estoy en la puerta, por decirlo de alguna manera. Ahora, estar a la puerta significa que yo estoy fuera del nivel. O sea, este es el templo, de ahí para allá es el portal. Significa que Cristo está en el portal, tocando a la puerta y llamando, oye, estoy aquí, me tienen fuera. Pero noten esto, no se le promete a la iglesia que va a entrar a la iglesia. Lo que se promete es, si alguno de los que están ahí oye mi voz y me abre, yo cenaré con él, no con la iglesia, y él conmigo.
Hermanos, ustedes lo tienen que entender, no todas las congregaciones son de Cristo, no todas las iglesias que se dicen ser evangélicas son verdaderamente evangélicas. En no todas las iglesias la presencia especial de Cristo está ahí el domingo. No puede ser ingenuo. Aquí hay una iglesia donde Cristo está afuera. Por tanto, Él les manda a arrepentirse, que cambien la mentalidad y les hace la amenaza. En griego dice literalmente: haré guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los nicolaitas en primer orden, pero incluso contra la iglesia por haber sido tolerante. Y termina con una promesa. ¿Cuál es la promesa que Él le da a la iglesia? La vemos en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Por qué Él habla de esta promesa, el maná escondido? Recuerden la predicación atrás, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Qué estaban haciendo esta gente que tenían doctrinas de Balaam y doctrinas de Nicolás? Comían de lo sacrificado a los ídolos. El texto lo dice, que seducen a los demás hermanos a que coman de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y qué está diciendo Cristo? El que venciere, el que no participe en esa contaminación, yo les voy a dar una mejor comida, yo los voy a premiar por esa fidelidad, yo les voy a dar a comer del maná escondido. El maná es tipo de Cristo. Yo les voy a dar a comer del maná escondido y les daré una piedrecita blanca. Aquí hay varios, fíjense que esta parte de la piedrecita, hacer una predicación no es tan fácil. Hay veces que tú no sabes bien ni qué es lo que vas a decir, y aquí me pasó con esto de la piedrecita. Imagínense ustedes que usted busca en un lugar y te dicen que la piedrecita significa esto, buscas en otro lugar y te dicen que la piedrecita significa esto, buscas en otro lugar y te dicen que significa esto otro, y cuando ves a ver tienes 4 y 5 significados de la piedrecita y tú dices, bueno, ¿y cuál es? Miren esto, hay algunos que dicen que las piedrecitas se utilizaban en los juicios para absolver al culpable. O sea, el que salía inocente le daban la piedrecita blanca y con esa piedrecita era símbolo de que fue inocente. Pero hay otros que dicen que no, que se daban en los Juegos Olímpicos, los que ganaban las batallas le daban esas piedrecitas, y esas piedrecitas blancas ellos tenían como ciertos derechos dentro de la sociedad porque habían sido ganadores y todas esas cuestiones. Y hay otros que dicen que no, que estas piedrecitas eran usadas como boletos de entrada para celebraciones públicas, o sea, como que eres lo que llamaríamos ahora un VIP, un very important person, una persona muy importante. El boleto VIP, cuando tú vas, por ejemplo, a un evento, si tú eres una persona que eres VIP significa en inglés una persona muy importante. Eso significa que te tienen que tratar mejor que al resto de las demás personas que están en esa invitación. Sería, según otros dicen que esa piedrecita blanca es como ese VIP. Mira, tienes la piedrecita blanca, tú llegas a una celebración y enseñas la piedrecita. No, ven, mira, esta es la mesa tuya, aparte, aquí estás tú solo, aquí tú tienes más opciones que aquellos para comer, y tienes un dependiente para ti nada más, para que tú escojas lo que tú quieres. Eso es lo que dicen otra gente. La pregunta es, bueno, ¿cuál de las tres? La que sea. Fíjense, voy a aplicar las tres. Si es que tiene que ver que eres absuelto de un juicio, Cristo entonces está diciendo: el que venza, yo no lo voy a cargar culpa en el día del juicio. Si significa que vas a tener una piedrecita de VIP, una persona muy importante, significa cuando llegues al cielo vas a ser tratado como una persona honorable por haberte mantenido fiel. Y si significa que es que ganaste un juego romano, significa que cuando llegues al cielo vas a ser coronado de gloria porque has triunfado y venciste en la pelea. De las tres maneras. De las tres maneras se puede aplicar. Ok. Y no solamente dice eso, sino que dice que en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una promesa de un nombre nuevo. Yo no sé si esto es literal o no, yo no sé si cuando lleguemos al cielo nos van a cambiar los nombres o no. Ahora, aquí lo que hay que entender un poco es la cultura judía. En la cultura judía el nombre tenía una gran importancia porque el nombre marcaba a la persona para bien o para mal. Y hay registros bíblicos, como por ejemplo el esposo de Ruth y el esposo de Orfa, creo que era la otra. Noemí tenía dos nueras, Ruth y Orfa. Uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Cuando usted busca en el diccionario el significado de Malón y Kelión, significa moribundo y enfermizo. Y los dos se murieron. Jacob
significa engañador. Y cuando Dios lo salva, le dice, ya no te vas a llamar, porque tú no puedes seguirte llamando un engañador. Ahora te vas a llamar Israel. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y Sara no se llamaba Sara, se llamaba Saraí. Y Dios esto tú lo ves hasta Dios mismo cambiando nombres, porque el significado no es bueno. No debes tener ese nombre. Y la idea que da es como que si te doy un nombre nuevo significa que te voy a transformar. Voy a hacer de ti algo mejor. Tengan cuidado con los nombres, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de esta iglesia? Aprendemos en primer lugar que aunque la iglesia esté en un lugar hostil, donde esté el trono de Satanás, tú puedes mantenerte fiel, reteniendo el nombre de Cristo y aferrándote a la sana doctrina. Aprendemos también que la iglesia no puede ser negligente en el ejercicio de la disciplina espiritual, tiene que sacar a aquellos que causan división. Y aprendemos también que la iglesia no debe ser tolerante con falsas doctrinas. Y hermanos, para detectar una falsa doctrina, esto se infiere del texto, para detectar una falsa doctrina tienes que saber primero la tuya. O sea, eso significa, se infiere que hay que estudiar Biblia, porque es como yo detecto un falso maestro, sabiendo yo cuál es la sana doctrina y cuál es la incorrecta. Hay que estudiar. Se infiere también del texto. Y el texto también de este pasaje entendemos que si la iglesia se compromete a expulsar de la membresía a aquellos que traen falsas doctrinas, que si la iglesia se compromete a no prestar atención e ignorar a los falsos maestros y el pastor a tener la valentía de confrontar al que tiene una doctrina extraña, si la iglesia se compromete a estudiar doctrina y a filtrar la información que se les está dando, Dios la va a premiar con un nombre nuevo en la gloria, la va a premiar con el maná del cielo que es Cristo, con un banquete mejor que el que puede ofrecer el mundo. Dios va a dar recompensas por esto. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia que el Señor la encomie significa que la alabe, que el Señor se sienta bien con ella, la instruya, que el Señor la ayude. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta y vigilar bien todos estos pasajes y hacer cambios. Si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo, porque el problema es que el texto está dirigido a la iglesia, y ahora aquí viene una parte muy difícil para el predicador: ¿cómo saco un contexto de la iglesia para aplicárselo a una persona en específico? Bueno, si tú en esta mañana, si no conoces a Cristo, si tú te arrepientes de cualquier falsa doctrina, si tú te arrepientes de tus pecados y si tú vienes a Cristo, a ti también te será concedida esta piedrecita blanca que te va a hacer un VIP en el cielo. Se te va a coronar de gloria en el cielo por haber sido fiel, y se te va a dar un banquete más grande que el que puede ofrecer el mundo. Se te va a dar a probar el maná del cielo. Y Cristo mismo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Se te dará a probar a Cristo. Esa es nuestra verdadera comida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y rogamos, Señor, que tu Espíritu la aplique efectivamente sobre nosotros, sobre la iglesia. Ayúdanos a meditar en ella, Señor. Ayúdanos a roerla en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a aprender de esta porción de las Escrituras, Señor, y ayúdanos a hacer los cambios que tengamos que hacer, todo por amor a tu nombre y para el bien de la iglesia. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Le doy el lugar entonces a Doris para estar concluyendo el devocional.